¿Qué tal, chicos? Buenos días. Soy el maestro soy Héctor Iván Cunha González. Soy un docente de formación, estudio en la Escuela Normal Superior del Estado de México y estos días vamos a estar trabajando con ustedes. Bueno, el tema que vamos a ver es el presente simple. Como les comenté anteriormente, vamos a ver el presente simple en su forma afirmativa. Únicamente nos vamos a enfocar ahorita en esta forma de aquí. De aquí es afirmativo. Como vemos, nuestra estructura tenemos un sujeto, un verbo y un complemento. A subject, a verb and a complement. Bueno, ahorita no vamos a ver nada de la forma negativa ni de la interrogativa. Únicamente nos vamos a enfocar en esta. Estas se las pongo aquí, igual nada más para que las tengan presentes, pero ahorita solamente nos vamos a enfocar en la afirmativa. Bueno, esta tiene 4 usos. La primera es para hablar sobre hábitos y rutinas. La utilizamos para hablar sobre cosas que nosotros repetimos normalmente, cada día, cada mes, cada semana, cada año. Y bueno, normalmente se acompaña de un adverbio de frecuencia, como lo puede ser always, often, never, usually. Bueno, como primer ejemplo tenemos I always eat at 3 o'clock. Como se dan cuenta aquí, tenemos nuestra estructura como vimos anteriormente, nuestro sujeto, nuestro verbo y nuestro complemento. Tenemos como nuestro sujeto a I. En este caso, cuando tengamos una adverbio de frecuencia, ya sea always, often, usually, never, cualquiera que sea, iría entre nuestro sujeto y entre nuestro verbo. Dan cuenta que tenemos nuestro sujeto, adverbio de frecuencia, y nuestro verbo, seguido de nuestro complemento. Aquí como segundo ejemplo tenemos I run every Saturday. Dan cuenta igual seguimos con la misma estructura, sujeto, verbo y complemento. Aquí, bueno, nuestro verbo no va a sufrir ningún cambio. El verbo lo vamos a trabajar en modo, en tiempo, en infinitivo o normal, como ustedes gusten llamarle. Como tercer ejemplo tenemos I go to my house after school. Igual tenemos sujeto, tenemos nuestro verbo en forma infinitiva o forma normal y nuestro complemento. Como cuarto ejemplo tenemos she always studies a lot. Al igual tenemos sujeto, nuestro verbo en forma infinitiva y nuestro complemento. Únicamente aquí lo que cambia es que ya estamos hablando aquí de una tercera persona, que es she. Aquí las terceras personas son she, he, it. She, he e it. Recuerden, chicos. Aquí, bueno, si ustedes se dan cuenta, nuestro verbo study sufre un cambio. Ya no termina con Y, termina con IES. Bueno, esto sucede porque tenemos 3 reglas que tenemos que seguir. Tenemos la general, que es agregar una S al final de nuestro verbo. Pues dan cuenta que tenemos work terminado. Bueno, se transforma works. Eat se transforma a eats. Play se transforma a plays. Swim se transforma a swim. Write se transforma a writes. Como segunda regla tenemos que nuestro verbo cuando termina en una consonante y bueno, en consonante seguido de una Y, nuestra Y se va a transformar a una I latina y se le va a agregar una E y una S. Entonces terminarían IES. Eso fue lo que sucedió con nuestro verbo study, como pueden ver. Study se transforma a studies. Una consonante puede ser cualquier otra letra, o sea, una letra que no sea vocal, A, E, I, O, U, no podría ser. Entonces cualquier otra que tengamos funcionaría como consonante. De aquí se dan cuenta, todas terminan en D seguida de Y, R seguida de Y, R seguida de Y, P seguida de Y, L seguida de Y. Entonces el verbo study se transforma en studies, cry se transforma en cries, try se transforma en tries, spice se transforma en spice, fly se transforma en flies. Y se dan cuenta, nuestra Y está siendo sustituida por la I latina, seguida de la ES. Entonces, como ya les comenté anteriormente, se transforma a IES.
Por último, tenemos para verbos que terminan en O, en SH, en TSH, en X o en doble S, como es el caso de go. Aquí solamente le vamos a agregar una E y una S. Entonces le voy a agregar ES y va a terminar en eso. Como aquí tenemos el ejemplo de go, se transforma goes, goes, watch se transforma washes, watch se transforma watches, mix se transforma mixes, mix, sorry, kiss se transforma kisses. Y bueno, aquí también hay una pequeña excepción con el verbo do. Como podemos ver, son los verbos que terminan en letra O. Por ejemplo, el verbo do también termina en letra O, por lo que se transformaría does para las terceras personas. Entonces, dan cuenta, seguimos con la misma regla. Aquí algo que olvidé mencionarles también es que, bueno, a los verbos que terminan en consonante seguida de la Y, como ya les comenté, como el caso de studies, se transforma en studies, aquí la consonante es nuestra letra D, seguida de la Y. Va a haber algún caso con algunos verbos que terminen en vocal seguida de Y, donde ahí no vamos a transformar la Y a una I latina, sino que se le va a agregar la S. Solamente en los casos de los verbos que terminen en vocal seguida de la Y, se va a agregar una S. Bueno, más adelante les voy a mostrar unos ejercicios para que podamos comprenderlo un poquito mejor. Bueno, chicos, como les comenté, bueno, aquí tenemos algunos ejemplitos. ¿Se dan cuenta? Mm, tenemos aquí también algunos verbos. Como les comenté, tenemos algunos con Y, en donde vemos que terminan con consonante seguida de la Y o vocal seguida de la Y. Entonces, como yo les comentaba, las que terminan en consonante seguida de Y, se va a sustituir la Y por una I latina y se va a agregar la terminación ES, entonces terminaré como IES. Entonces, por ejemplo, aquí nuestro verbo apply, se transformaría a applies. Por ejemplo, aquí con el verbo enjoy que tenemos, se dan cuenta, termina una vocal seguida de de la Y, por lo que entonces solamente agregaremos una S al final. Entonces nos quedaría algo así. Bueno, por ejemplo, aquí lo que vamos a hacer va a ser ordenar los verbos ah, conforme las reglas que vimos anteriormente. Aquí en el caso de IES iría nuestro verbo apply. En este caso quedaría como applies. En el caso de enjoy, ese quedaría aquí con la S. Quedaría como enjoys. Como ven, como les comenté, nuestro verbo enjoy termina con vocal seguida de Y, por lo que solamente vamos a agregar la S. Aquí nuestro verbo apply termina en consonante seguida de Y, por lo que vamos a transformarlo a applies. Como les he comentado, la Y se va a transformar en I latina y se agrega la E y la S, entonces quedaría como applies. Bueno, quedaría en terminación IES. Aquí, por ejemplo, para el caso de terminación ES, tendríamos relax, quedaría como relaxes. En el caso vamos a ir con el verbo open, quedaría como opens. Con el verbo go termina en letra O, entonces quedaría como goes. Aquí con el verbo play, igual solamente como termina en vocal seguida de Y, quedaría como plays. Con el verbo like, quedaría como likes. Con el verbo cook, quedaría como cooks. El verbo relax, como vemos ya lo tenemos aquí. El verbo study, como ya les comenté anteriormente, si termina en consonante seguida de Y, se transforma a IES. Entonces quedaría como studies. El verbo want quedaría como wants. El verbo supply queda como supplies. Como ya les mostré, termina en consonante seguida de Y
por lo que se transforma IES. Verbo fly quedaría igual como flies. Verbo touch quedaría como touches. Verbo dry quedaría como dries. El verbo throw quedaría como throws. Verbo finish quedaría como finishes. Dan cuenta que vamos conforme a las terminaciones. Aquí en la terminación ES tenemos verbos que terminan con X, con letra O, con CH, con SH. Tenemos con el verbo try, quedaría como tries. El verbo do quedaría como does, doves. El verbo catch quedaría como catches. El verbo tidy quedaría como, como tidies. El verbo apply, como ya lo tenemos también, como applies. Enjoy quedaría como enjoys. Obey quedaría como obeys. El verbo cry quedaría como cries. El verbo wish quedaría como wishes. Y por último el verbo fix quedaría como fixes. ¿Se dan cuenta, chicos? Pues no es muy difícil, no es algo que sea muy tedioso. Aquí, bueno, lo que más me interesa es que se queden con eso de que cuando nuestro verbo termina en consonante seguida de Y, nuestra Y se va a transformar en I latina y se agrega ES. Entonces quedará como IES. Recuerden aquí como apply. Como ven, tenemos A, P, L, Y. Termina en consonante Y. Se transforma a apply. En el caso de enjoy, tenemos ENJOY. Termina en vocal seguida de Y. Quedará como enjoys. Y recuerden, solamente los verbos que terminan en X, CH, CH, doble C, son los que, y en X son los que les agregaremos el sufijo de ES o la terminación en ES. Como segundo uso lo tenemos en situaciones permanentes o como estados. Lo hacemos para hablar sobre situaciones de largo tiempo o sobre sentimientos. Aquí tenemos 4 ejemplos, como es I live in Toluca, que es algo que pues es algo que sucede en un largo tiempo, tal vez alguien se mude, tal vez no, pero por lo mientras es algo que pues está sucediendo, es una situación de largo tiempo que está pasando. Aquí en el segundo caso tenemos he loves you. Estamos hablando de aquí de un sentimiento. Entonces, you are a doctor. Aquí estamos hablando también de algo que es permanente. Como que tú eres un doctor, es algo que nadie puede cambiar. O sea, tú eres doctor y ya nadie nos va a poder cambiar. Y por último tenemos she hates you, que igual también como sabemos, este es un sentimiento. Y se dan cuenta, todas siguen con la misma estructura. Tenemos nuestro objeto, nuestro verbo y nuestro complemento. Aquí se dan cuenta, también estamos haciendo uso de terceras personas, como es he, y que igual aquí nuestro verbo se transforma loves, y como complemento you. Aquí igual tenemos she, hates, y como complemento you. Bueno, como tercer uso tenemos para hechos y eventos que son verdad o situaciones.
Nosotros para hablar sobre situaciones de la vida real que podemos comprobar, como cuando hablamos sobre ciencia o como sobre geografía. Por ejemplo, aquí tenemos México is in North America. México pertenece a Norteamérica, es algo que pues podemos comprobar, es algo que podemos revisar en internet y pues no podemos encontrar que no pertenezca a Norteamérica. Como segundo ejemplo tenemos chickens cannot fly. En ese ejemplo tenemos penguins live in Antarctica. Como cuarto ejemplo tenemos Mexico is under United States. Como se dan cuenta, todas son situaciones que podemos comprobar, que son situaciones científicas o situaciones geográficas. Si se dan cuenta, todas siguen con nuestra misma estructura. Tenemos nuestro sujeto, nuestro verbo y nuestro complemento. Sujeto, verbo y complemento. Sujeto, verbo y complemento. Y por último, tenemos el uso que es para dar instrucciones y direcciones. Este normalmente lo vamos a encontrar en recetas o en manuales. Aquí, por ejemplo, tenemos, bueno, aquí tengo el ejemplo como si fuera de una receta, como si fuéramos hablando de una. Tenemos first, you cut the onion in small pieces. Second, you put it on the hot oil. Entonces, dan cuenta, aquí igual tenemos el first, hay que ignorarlo por el momento. Entonces, dan cuenta, aquí tenemos nuestro sujeto, tenemos nuestro verbo y nuestro complemento. Como sujeto tenemos a you, como verbo tenemos a cut, y como complemento tenemos the onion in small pieces. Y aquí igual tenemos you como sujeto, put como verbo, e it on the hot oil como complemento. Igual aquí también tenemos para dar indicaciones de cómo llegar a algún lugar. Aquí tenemos you go to the left, tú ve a la derecha, tú ve a la izquierda. Igual tenemos nuestro sujeto, nuestro verbo y nuestro complemento. You put it on a glass. Igual aquí también es como de una receta. Estamos hablando de que hay que poner algo en un vaso. Igual tenemos sujeto, nuestro verbo y nuestro complemento. Y bueno, chicos, eso sería todo por el día de hoy. ¿Tienen alguna duda o algo? Igual cualquier cosa, cualquier cosilla que no hayan entendido, pueden decírmelo y de una vez damos otro paso rápido para que no, para que puedan irse a desayunar o puedan disfrutar de un poquito más de tiempo.